Hola Javier. Hola Javier. Hola. ¿Qué hay? ¿Qué es Escépticos en el Pub? ¿Cómo surge un poco toda esta idea? Bueno, Escépticos en el Pub surgió en los años 90 en Inglaterra. Creo que fueron los primeros que empezaron a hacer estos eventos, que se trata un poco pues de sacar un poco la ciencia de los entornos serios y aburridos que normalmente la gente suele asociar. Ciencia no es aburrida, es muy divertida, pero sí que se suele desarrollar normalmente en entornos serios, graves y tal, como son las centros de conferencias, salas así muy serias. Sacarla de ahí y llevarlo a un entorno en el que la gente está con un espíritu más distendido, más informal, y donde se lo suele pasar bien, que es de lo que se trata un poco lo que nos gusta la ciencia. Entonces, básicamente son charlas científicas y debates en un entorno pues conocido y familiar, como es un pub, con unas cervezas, con unos amigos. Empezó en Inglaterra en los 90 y luego pues ha ido apuntando gente en distintos sitios. En España empezaron en Madrid y Barcelona, y ahora pues hay ya unas cuantas ciudades más que los hacemos, y bueno, ahora nos hemos decidido a hacerlo en Valencia también. Vamos a ver, esto tiene un origen un poco filosófico, surge en Australia, en las charlas de Science in Pub, y se decide en Londres en el 99, creo que es exactamente, empezar a moverlo, y desde entonces en Londres se ha mantenido con una audiencia de unas 200 personas en cada reunión, y se ha expandido muchísimo a ciudades del mundo entero. El traerlo a Valencia es porque después de las grandísimas charlas que ha habido principalmente en Madrid, pues ¿por qué no tenerlo aquí, cerca de la playa también? A todo el mundo le apetece tomarse una cerveza con el motivo que sea. La primera edición trató acerca de la llegada del hombre a la luna, ¿no? Sí, la hicimos el año pasado, hace año y medio más o menos, en febrero creo que fue. Vino Félix de las Heras y estuvo desmitificando el mito de que no se fue a la luna, porque sabéis que hay mucha gente que sigue creyendo que no se fue a la luna. Y entonces, de una manera desenfadada, en otro local, en la calle Hospital, el Pub Aladino concretamente, pues nos reunimos unas 20 personas. Fue un encuentro más etílico que científico, he de decir, pero fue muy divertido. Yo lo recuerdo con cariño, ese primer intento. Y tenemos aquí un tomate. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Está un poco relacionado o a qué se debe? Sí, la charla de hoy se llama El tomate mecánico, la da José Blanca, un investigador del COMAB, un centro de investigación y conservación para la mejora agrícola de la diversidad agrícola valenciana y internacional. Y la charla un poco pues de la implicación de la ciencia en el desarrollo de los alimentos que hoy en día nos comemos, ¿no? Una persona cuando ve este tomate lo ha cogido de un agricultor de ahí de la huerta, que lo ha cultivado sin pesticidas, sin plaguicidas. Entonces una persona piensa que este tomate y dice, tomate natural. Y no sabe realmente que un tomate natural no es así, ¿vale? Un tomate natural es muy pequeñito y ha sido la ciencia con un poco la selección de genes implicados en aumentar el tamaño del fruto, aumentar sus propiedades organolépticas, incluso sus cualidades salubres,
Y eso ha sido un proceso científico, ¿vale? Entonces, es un poco, la charla de hoy se trata de explicar esa implicación de la ciencia en el desarrollo de los alimentos y desmitificar un poco lo que se supone que son los alimentos naturales, ¿no? No existen alimentos naturales más que el que va y se pesca un pez en el río o caza un animal salvaje, ¿no? Cualquier vegetal de los que conocemos hoy en día, de natural, tiene muy poco. Nos sorprenderíamos si viésemos los vegetales que hoy conocemos, los más comunes, en su estado natural, ¿no? Exacto, cuáles son sus parientes naturales. José Blanca hoy nos enseñará unos parientes naturales y veremos que son tomatitos así, que no podríamos alimentar a toda la humanidad con los alimentos, entre comillas, naturales. Al fin y al cabo se trata de decir que no es que los alimentos que comemos no sean naturales, se trata de decir que todo es natural, ¿vale? Realmente este tomate tú no te lo vas a encontrar en la naturaleza, pero es igual de natural que un tomate así, es decir, tiene sus células, con sus genes, con toda su maquinaria metabólica, es tan natural como cualquier otro tomate. Y es natural porque aunque haya sido desarrollado por el hombre, pues el hombre es un animal de la naturaleza y todo lo que hace el ser humano de alguna manera es natural, ¿no? Es un poco la filosofía de la charla de hoy. ¿Y tenéis más ediciones previstas? ¿Tenéis un calendario organizado? Esa es una buena pregunta. Estamos en ello y para cualquiera que esté interesado, si accede a la página de Facebook que tenemos, que se busca Escépticos en el Pub Valencia, se encuentra enseguida, ahí se puede ir siguiendo la actividad que se está generando. Hay que decir que esto no sería viable de ninguna manera sin el soporte de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, sin el soporte principal de ponentes que quieran dar a conocer las investigaciones que llevan a cabo y sobre todo sin un público entregado para recibir esa información y compartirla y debatirla después. A partir de septiembre-octubre imagino que podremos cerrar un calendario, llamémosle serio, con varios meses de ponencias, pero todavía falta cerrar algunas personas. Estamos cuadrando las fechas. Hay que decir también que la organización de esto no es una organización cerrada, de un grupo de gente que está cerrada, sino que la cosa que surge de una voluntad de un grupo de gente y se van apuntando unos, lo van dejando otros. Entonces es una cosa totalmente abierta a cualquiera que quiera participar, cualquiera que quiera proponer un lugar, una fecha, una conferencia, una charla, ¿vale? Es una cosa que está totalmente abierta, porque parte precisamente de los momentos que vivimos en la actualidad, de una colaboración bastante amplia entre toda la gente. Animo a la gente a apuntarse. ¿Elegís temas y autores? ¿O elegís autores y el autor elige temas? ¿O es totalmente aleatorio? Sí, es aleatorio en realidad. Hay una serie de gente que investiga y a lo mejor un tema puede no ser lo suficientemente atractivo para la gente, pero otros sí, entonces depende. Hay ponentes con más tirón y otros que el tema tiene más tirón que a lo mejor que el autor, eso es sobre la marcha. Tienen que ser, en cualquier caso, tienen que ser temas que tengan que ver pues un poco con el escepticismo, con el mundo de la ciencia, ¿no? Del pensamiento racional, un poco pues el pensamiento racional, objetivo y sensato de la ciencia. ¿Y qué es el escepticismo? El escepticismo, para mí, básicamente es preguntárselo todo, o sea, cuestionarse cualquier cosa que haya. Una teoría tiene que estar refutada científicamente con una base sólida de investigación detrás, no porque se dictamine que pues algo es de determinada forma te lo tienes que creer a pies juntillas, hay que investigarlo y demostrarlo. Pues el pensamiento crítico y el escepticismo lo que hacen es ahondar en esa vía y sacar resultados. Claro, el escepticismo es un poco pues partir de la idea de que cualquier cosa no sirve, ¿vale? No sirve cualquier idea, no sirve cualquier ideología. Lo que se dice, no es que todo es relativo, no, perdón, hay cosas que no son relativas, hay cosas que son, o sea, la ley de la gravedad no es relativa. Y el que lo piense así, que salte en un precipicio, a ver si es relativo que... ¿Vale? Entonces, ¿qué beneficio pensáis que podemos obtener acerca de estas charlas? El beneficio inmediato, aparte de la diversión, es el conocimiento. Las charlas, el beneficio son la diversión y lo que la gente que venga pueda sacar un poco de plantearse las cosas de otra manera, preguntarse las cosas de otra manera.
En cualquier caso, yo creo que el escepticismo en general como filosofía tiene un beneficio muy fuerte para la sociedad, porque una sociedad escéptica no se va a dejar manipular por ideologías, por fanatismos y por dogmatismo, ¿vale? El escepticismo sería un poco lo contrario al dogmatismo, lo contrario un poco a la ideología, porque sí, ¿vale? Es una ideología, pero es una ideología fundada, una ideología pensada, razonada y discutible. Entonces yo creo que hoy en día además esto tiene mucho valor. Estamos viendo unas épocas difíciles, de crisis económicas, sociales, que creo que en el fondo, es una opinión mía, pero creo que derivan mucho precisamente del abandono del pensamiento racional sobre las cosas y del dejarse llevar por ideologías, por partidismos, por tendencias, amiguismos, radicalismos, sí. El sentimiento de tribu, el sentimiento de mi familia, de mis amigos, yo beneficio a los míos, y pues eso es algo que el escepticismo pues podría arreglar mucho. En general yo creo que si la gente en general fuera muy escéptica se dejaría engañar mucho. Y por último, ¿cualquiera puede venir? Cualquiera, la entrada es libre. Bueno, el dueño del pub exige tomarte algo, por supuesto, pero la entrada es libre y no solo, como he dicho antes, no solo cualquiera puede venir, sino cualquiera puede apuntarse en las listas de Facebook, en Twitter, obviamente. Correo electrónico también, si lo desea, incluso participar en la organización. Cuantos más seamos, más podremos abarcar. Y si alguien se atreve a dar una charla, pues mejor. Y por supuesto, participar no solo implica venir, las charlas son charlas, pero luego hay debate y la participación está garantizada si uno quiere, porque siempre puede pues decir si algo no le ha parecido bien en la charla, o extender algo, o preguntar. También provocar, precisamente el hecho de hacerlos en un pub es un poco para eso, ¿no? Para que en una sala de conferencias uno siempre se siente un poco, ahí tengo al conferenciante que es un tipo intelectualmente grande, a lo mejor digo una tontería y no se lo cree, pero en un pub... que es unidireccional, mientras que aquí es más bidireccional. Además, en un pub todos estamos acostumbrados a decir muchas tonterías, ¿no? Normalmente cuando uno va a un pub, a la segunda cerveza que también no para de decir contexto tonterías, ayuda, ¿no? claro, aquí. Entonces, la gente aquí, pues yo creo que se puede soltar más a decir cosas que sin miedo a que sean tonterías. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Equipo de sonido. A ver, voy a presentaros un poquito lo que es esto, aunque todos ya lo conocéis, los que estáis aquí es porque ya conocéis lo que es los escépticos y lo que es escépticos en el pub, pero así en dos frases os diré que los escépticos en general es una iniciativa encaminada a defender el pensamiento crítico, el pensamiento racional frente al pensamiento místico, ideológico, esotérico, ¿vale? Los escépticos en el pub, por derivación, vienen a hacer un poco decir, pues bueno, esta ciencia que tanto nos gusta, todo este pensamiento crítico, racional, que tanto nos gusta, pero que siempre cuando le juntamos a nuestros amigos decimos, uy, pues qué aburrido, porque ¿dónde haces eso? Pues mira, es que voy a la sala de conferencias no sé quién, voy a esta sala de aquí, a este congreso de tal, y ahí siempre es un entorno en que alguien presenta unos datos científicos, unas ideas científicas, lo presenta en un sitio alto, un poco elevado, y uno desde ahí abajo, pues los valientes se atreven a preguntar algo, pero mucha gente pues no se atreve a preguntar, y es una cosa un poco unidireccional, ¿vale? Los escépticos en el pub pues, lo que pretenden un poco es pues rebajar, hacer divertido un poquito más, rebajar ese ambiente excesivamente formal, excesivamente académico, estirado para algunos de la ciencia de verdad, ¿no? Pues rebajarlo a un ambiente en el que la gente está acostumbrada pues, a estar con amigos, a divertirse, a reírse, a tomarse unas cervezas, a decir tonterías. Aquí espero que nadie tenga miedo a preguntar algo y decir una tontería, cosa que en una sala de conferencias pues, da miedo, pero aquí en el pub todos hemos dicho muchas tonterías, ¿no? Por lo menos yo, ¿no? Entonces, escépticos en el pub lo que pretende es un poco eso, ¿vale? Un ambiente distendido, informal y cercano, pues hablar de ciencia y de pensamiento crítico y racional que, como que luego podremos hablar a lo mejor de esto,
en los momentos en los que vivimos creo que hace falta más que nunca, no solo por lo que nos gusta la ciencia, sino porque muchos pensamos que gran parte de la culpa del desastre que estamos viviendo y que vamos a vivir más, gran parte de eso es porque muchas decisiones no se toman en base a un pensamiento racional, un pensamiento debatido, sino se toman en base a ¿qué? Pues en base a amiguismos, ideologías, apetencias, modas, ¿vale? Dicho esto, si no se nos hace muy tarde porque luego vendrán los del fútbol, os presento al conferenciante de hoy. El conferenciante de hoy es... bueno, me dicen por ahí que no, que está muy contento con que habíamos venido aquí tantos y dice que podemos desbancar al fútbol como principal actividad. A no ser de que muchos de vosotros queráis. Ahí hay una pantalla que se puede seguir. Hoy día estamos acostumbrados todos a hacer muchas cosas a la vez, ¿vale? Como todos los más jóvenes. Y pues uno podrá estar en el debate y ver ahí si meten gol o no sé qué juego, ¿vale? Dicho esto, os presento al conferenciante de hoy. Es José Blanca, es investigador desde hace ya bastantes años en el COMAB, que es un centro de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia para conservación y mejora de la agrodiversidad valenciana, dicen, pero a lo mejor eso es un poco política. Claro, yo creo que es un poco de, pues la agrodiversidad no es de ningún sitio, es de todos, es un poco un patrimonio de la humanidad. Es un sitio donde desarrollan investigaciones de conservación y mejora de los cultivos que nos comemos todos los días. Y entonces nos van a presentar la charla se llama El tomate mecánico, la naranja mecánica, y la charla pues vamos a intentar un poco contar para los que no sepan y para los que lo sepan, tampoco pasa nada porque pues, yo creo que cuenta las cosas de una manera divertida y agradable. Nos va a contar un poco pues cómo hemos llegado a tener los alimentos que hoy en día comemos, ¿vale? La gente se piensa que los alimentos naturales, un tomate natural, tomate que cultivan en la huerta solo por no echarle pesticidas y plaguicidas es natural. Bueno, nos contará qué es un tomate natural, contará hasta qué punto los alimentos que tenemos hoy en día son fruto de desarrollos científicos, hasta ahora unos desarrollos científicos un poco a ciegas, de ensayo y error, cada vez con más conocimiento de qué es lo que se hace cuando se seleccionan unas variedades u otras. Y pues entonces nos contará un poco pues, todo ese proceso y yo creo que acabaremos sabiendo un poco más lo que nos comemos y acabaremos un poco pues pudiendo darle el real peso cuando muchos nos hablan de esto es natural o esto no es natural. Nosotros somos naturales, el ser humano es un animal natural. La tecnología es una característica del ser humano. Igual que el hacer telas de araña es una cosa natural para la araña y no existen telas de araña en la naturaleza si no hubieran arañas, pues igual la tecnología, algunos de nosotros pensamos que es tan natural como las telas de araña. No existiría en la naturaleza si no existiera el ser humano, pero las telas de araña tampoco existirían en la naturaleza si no existieran las arañas. Y eso no quiere decir que seamos artificiales, sí, artificiales porque son las arañas. ¿Vale? Pues sin más, enhorabuena. Antes de empezar con la brasa esta de los tomates y tal, quería contaros lo contento que estoy de estar aquí en un Escépticos en el Pub, porque yo desde pequeño recuerdo haber sido ateo, siempre, no sé por qué, nací ya así más o menos. Cuando me preguntaban mis padres, ¿tú quieres hacer la comunión? Y dije, joder, ¿cómo voy a querer hacer la comunión si son todo pamplinas, no? Luego me di cuenta de que yo no era solamente ateo, ¿no? Porque ser ateo es como no creo en unos cuantos dioses. Era algo más que eso, era una actitud activa, era algo que uno se va cuestionando, uno va mirando cómo funciona el mundo, tiene curiosidad, ¿no? Entonces me autodefiní a mí mismo como ateo practicante, hasta que empecé a escuchar
un programa que, si sabéis algo de inglés, os recomiendo, que se llama The Skeptic's Guide to the Universe, en donde por primera vez me di cuenta de que no era algo aislado yo, ¿vale? Había un montón de gente que se denomina a sí mismo escépticos y que más o menos tienen la misma idea que tenía yo, y era: lo importante no está en el resultado de lo que uno acaba pensando, sino en cómo lo piensa, ¿vale? Lo importante es el proceso. De ahí me di cuenta, y ahí también hace creo que alrededor de 3 años o así, aunque la memoria es traicionera, pero más o menos en esa época escuché por primera vez esto de los escépticos en el pub, y yo pensé, joder, eso quiero yo, ¿no? Claro, que en aquella época era solamente o ellos hablaban al menos de Estados Unidos, como una oportunidad de salir del armario para los escépticos, ¿no? Salir todos, vernos las caras, igual que la gente que es creyente puede ir a misa, pues nosotros también, y además no solamente se va a beber el vino el cura, nosotros aquí bebemos cerveza todos. Y estoy muy contento de que por fin se organice en Valencia, aunque este es el segundo, por desgracia yo no me enteré del primero. Estoy seguro que con la acogida que ha tenido, que se van a hacer muchos más en el curso que viene. Y la única desgracia que tenéis vosotros es que me tenéis que aguantar como conferenciante del primer escéptico, del segundo escépticos en el pub de Valencia, el primero al que yo vengo. Bueno, la charla de hoy va de tomates mecánicos, aunque en realidad esto es un poco de trampa. Hay 2 trampas en el cartel: uno, que no voy a hablar solamente de tomates, y 2, que en el cartel dan la impresión como que yo sé algo de agronomía. Pero eso es completamente falso, porque yo en realidad, no, es de verdad, de lo que sé un poquito es de genética, y no mucho, pero desde luego de agronomía hay gente en mi instituto que sí sabe, porque estoy en un instituto trabajando con gente que realmente sabe mucho de agronomía y de mejora genética, y al final a uno se le acaban pegando las cosas, ¿no? Porque habla con uno y con otro, pero no, de verdad que no soy un experto ni mucho menos. Bueno, cuando a uno le dicen, ¿y tú qué trabajas? Primero, en ciencia, queda un poco como raro, ¿no? Pero además, cuando a uno le dicen de ciencia, siempre la gente, según de qué pie cojea, ¿no?, te dicen, pues trabajarás en la cura contra el cáncer, o en física de partículas, o en estudio del cerebro. No, mira, yo trabajo en el calabacín, en el melón, en el tomate, y la primera reacción siempre es la misma, ¿no? La primera reacción es reírse un poco, joder. Y hacéis convenciones sobre el calabacín. Digo, joder, claro, ya lo creo. El año pasado hicimos una en Japón, y fueron todos los expertos en calabacín del mundo a estudiar allí a Japón, a ver lo que habíamos hecho los unos y los otros, ¿no? Bueno, pero eso ya os digo que es la primera reacción solo, la de la risa. La reacción que viene como a los 30 segundos así es esta. ¡Hostia! Piensa la gente, tú serás de los transgénicos, ¿vale? Y ahí ya viene el problema, porque te catalogan como el doctor Frankenstein y se acabó el diálogo. Entonces, uno al final se aburre un poco de este tema, y dije, voy a ver si preparo algo para contar a la gente un poco más sobre de dónde vienen las cosas que se comen, porque se habla mucho sobre transgénicos, pero creo que hay un desconocimiento general sobre la base de las especies que se cultivan. El desconocimiento, desde luego, es grande. Esto es un titular del Levante, que dice: el melón primo hermano del hombre por el número de genes. Viendo a ciertos políticos, desde luego yo pensaría que es posible, o al menos alguno, pero tanto como generalizarlo, yo no sé si pasarme. Aunque realmente el redactor de las noticias tenía bastante conocimiento, porque sabía que los melones tenían genes. El 65% de la gente piensa que los tomates no tienen genes, ¿vale? Por lo menos los buenos. Los buenos son sin genes. Esto es una encuesta que salió hace como un mes o por ahí, el resultado, ¿vale? Entonces, a ver si poco a poco vamos contribuyendo a convencer a la gente que de los tomates y los melones sí tienen genes. ¿De dónde vienen los tomates si no? Vienen de Hobbiton, ¿vale? Allí hay unos hobbits y ellos cultivan el tomate, los melones y los calabacines, y desde allí nos llegó a nosotros, ¿no? Al menos esa es la idea que la gente tiene, ¿no? Como es algo natural que estaba por ahí y se recogió, y eso es lo que se cultiva, ¿vale? Esa es la idea general que yo creo que el público que piensa que los tomates no tienen genes deben de pensar que vienen de allí los tomates y los melones. Pero no es completamente cierto. Realmente las especies que son la base de nuestra alimentación
han sufrido un proceso de domesticación, igual que el de los perros. Los perros no son naturales, entre comillas, los perros son el resultado de un proceso de selección de mucho tiempo por parte de los seres humanos, ¿no? Lo que estaba en la naturaleza eran los lobos, y a partir de aquí se fue seleccionando y se llegó al pequinés, ¿vale? Desde el lobo, que siempre cuando lo ves dice, hostia, esto era un lobo antes, ¿no? Pues eso se ha conseguido a lo largo de bastantes rondas de selección por parte de los seres humanos. Y lo mismo ha sucedido con los tomates, con los calabacines, con los melones. ¿Vale? Aquí tenéis un tomate natural, entre comillas, es decir, un tomate no afectado. Lo tengo aquí en 3D, que me dejaron tener en el trabajo. Estos son los tomates naturales, ¿vale? Esto es... La especie se llama Solanum pimpinellifolium, y si alguien alguna vez os dice, tengo unos tomates que estos son naturales porque no tienen genes, son estos. Sí tienen genes, eso por desgracia para algunos tienen genes, pero estos son los naturales, y este es el resultado de después de unos años de domesticación, o bueno, más bien unos milenios seguramente de domesticación por parte del hombre, ¿vale? En un proceso que es muy similar, ya os digo, al de los perros, con sus particularidades, pero bueno, muy similar. Esto comienza hace unos 12.000 años o así, concretamente un martes. Si yo fuese como los de la Biblia, ¿no? Diría, comenzó hace 12.000 años el martes. Había hecho bastante frío por la noche, pero ese día se levantaron y ya no hacía tanto frío. ¿Por qué? Porque la primavera había llegado. Y es una primavera que ha llegado hasta ahora. Realmente lo que sucedió fue, terminó la última glaciación, la última época glacial, los hielos se retiraron, el ambiente mejoró bastante, el ambiente quiere decir el clima, se hizo más agradable en casi todo el mundo, y más o menos estamos hasta ahora en donde está acabando la primavera, que ya os digo que ha durado 12.000 años, y estamos entrando en el verano. Y en cuanto los hielos se retiraron, lo primero que se hizo en Mesopotamia, entre Mesopotamia y lo que hoy es Irán, fue que la gente se dio cuenta de que si cogía las semillas de las cosas que le gustaban y las echaban por donde vivían, pues crecían allí, y que además podían poco a poco ir echando las que más les gustaban, ¿no? Porque iban a echar las que no les gustaban. Ese proceso llegó al principio de la domesticación allí del trigo y la cebada, que era, bueno, y de otras cosas, pero las importantes fueron estas, las más importantes nutricionalmente, porque eran las que estaban en aquella época en ese lugar, viviendo de forma silvestre. Silvestre quiere decir algo equivalente a esto. Este proceso se dio en otros lugares del mundo. Aquí están los más importantes. En China domesticaron el arroz, en Mesoamérica domesticaron el maíz, y en Ecuador y Perú, en la zona andina, domesticaron la patata, ¿vale? Y en todos los casos el proceso fue más o menos análogo. Y se debió sobre todo al final de la glaciación, porque claro, antes hacía un frío demasiado grande como para cultivar nada demasiado en serio. Con el tiempo mejoraron las técnicas agrícolas, y alrededor de 5.500 antes de nuestra era empezaron a hacer ya un cultivo un poquito más intensivo, no como lo que tenemos hoy en día, pero al menos ya empezaron a regar en serio, y eso hizo que se disparase la cantidad de comida que había disponible. El resultado inmediato de tener tanta comida fue que aparecieron en esos mismos lugares las primeras ciudades, ¿vale? Las primeras ciudades están ligadas al origen de la agricultura con regadío. Sin esa comida habría sido imposible crear ciudades. Y fue en esos mismos sitios, y no es casual que fuese en los mismos sitios donde había ciudades, en donde muy poco después empezó a crearse una cultura más en serio, se creó la escritura, y enseguida, en la misma época prácticamente, aparecen ya los primeros imperios, y bueno, a partir de ahora ya la historia que más o menos se conoce, ¿no? Pero sí que me gustaría que quedase más o menos claro que la civilización está ligada de una manera imposible de separar al origen de la agricultura, ¿vale? Sin agricultura y sin exceso de alimentos habría sido imposible tener la civilización de la que hoy disfrutamos. Eso conllevó un proceso, ya os digo, de domesticación en todas las especies. No cultivaron las especies tal cual estaban en la naturaleza, sino que las fueron adaptando a las necesidades que la gente tenía, que básicamente era que produjesen más. Sobre todo ese era el objetivo principal. No lo hacían conscientemente, pero iban seleccionando lo que más les gustaba. Aquí tenéis la selección natural, cómo actúa, y la selección artificial. Si alguien piensa que esto
puede salir en la naturaleza es porque no tiene mucha idea o no se ha parado a pensar de cómo funciona la selección natural. Una planta en la naturaleza no puede producir un tomate como este de gordo porque cuesta un montón de energía de producir esto para la planta. Entonces, en la naturaleza se hacen cosas más bien como estas, ¿vale? Lo mínimo, la mínima expresión para tener las semillas dentro y que el pajarito o el bichito se lo coma y que luego las desperdigue, pero sin hacer demasiados alardes porque energéticamente esto cuesta. Ahora, cuando tú seleccionas artificialmente, claro, tú sí puedes seleccionar los tomates más gordos, que son los que a ti te gustan, ¿vale? Así es como, ese es el cambio y cómo se pasa de una forma a la otra. Además, a nivel genético, eso ha afectado de una manera muy profunda a las distintas plantas que comemos. Por ejemplo, un ejemplo que esté de libro de texto, ¿vale? Que se dice en todas partes, el trigo que hoy se consume en forma de harina para hacer el pan aquí es en realidad una mezcla de 3 especies, ¿vale? Técnicamente le llaman hexaploide, son 3 especies juntas. Eso no significa que hayan cruzado 3 especies distintas, no. Eso significa que han cogido las 3 especies, las han apretado mucho y las han metido en la misma, ¿vale? Eso es el trigo que se consume hoy en día para hacer el pan. Más o menos a nivel de distancia genética, eso es como si cogiésemos a George Clooney, a la mona chita y a un orangután y lo juntásemos todo muy junto en una sola célula, y eso, lo que salga de ahí, sería un superhombre en este caso, igual que el supertrigo, ¿no? Es cierto que los animales no son tan propensos a hacer estas barbaridades genómicas, pero vamos, esto se ha dado bastante en la domesticación de las plantas. Otro ejemplo de libro es el caso de la col, la coliflor, el repollo. Todo esto son mutantes que han conseguido pasar de flores más o menos como estas a esto, que también son monstruosidades que en la naturaleza no tienen cabida. Y además este ejemplo se suele poner porque aquí hay un guirigay de especies que se fusionan unas con otras, y según lo que se va juntando salen unas especies cultivadas u otras, ¿vale? Por ejemplo, tenéis aquí el ejemplo de la colza, esta famosa del aceite de colza para los que ya tienen una cierta edad. Es una mezcla del rábano, del nabo con la antecesora de la col, ¿vale? Y hay de todo. Bueno, al final lo que estamos haciendo es en realidad seleccionar monstruos, ¿vale? En la naturaleza aparecen de vez en cuando en los campos de cultivo cosas raras, y esas cosas raras, si son interesantes, son seleccionadas. Y ese es el proceso de domesticación, se basa en eso. Y eso tiene repercusiones genéticas, o de muchos genes o de algunos genes, no se sabía ni que había genes, pero de alguna manera se estaba domesticando y se estaba afectando al material genético de las distintas especies al seleccionar estos mutantes que eran cosas raras. Además, en cada sitio se iban seleccionando las cosas que más gustaban, y al final se ha obtenido un catálogo en todo el mundo. Pues aquí tenéis, por ejemplo, ejemplos de patatas distintas, o de tomates distintos, de calabazas o de pimientos distintos. Tendemos a pensar, por ejemplo, que las patatas son de un par de clases, que son las que se venden aquí en el mercado español, pero no, en cada mercado venden unas patatas distintas, y además en tradicionales hay muchas variedades de patata o de tomate o de lo que sea, ¿vale? Y esto, que queda muy bonito para las diapositivas, toda la gente que trabaja en mi instituto siempre tiene una diapositiva de si trabaja en melón, la del melón, ¿vale? Porque queda como mira lo que tenemos, ¿vale? Pero además esto tiene una utilidad, y la utilidad, el ejemplo también del libro de texto, es el de lo que pasó con las patatas en Irlanda. En Irlanda su alimentación se basaba sobre todo en el cultivo de la patata, y tuvieron la desgracia de que, como es normal, siempre que se cultiva algo de forma muy intensiva acaban apareciendo enfermedades. Llegó un hongo y arrasó las cosechas de patata durante bastante tiempo. Eso ocasionó, aquí tenéis la gráfica de la gente que o murió o se fue del país por hambre pura. Más o menos la población disminuyó a la mitad en Irlanda. ¿Y esto cómo se soluciona? Pues esto se soluciona yéndose a las patatas de las que hay disponibles, o a las patatas silvestres, que son el equivalente, si esto es el tomate silvestre, pues a las patatas silvestres, o a las variedades tradicionales que hay por ahí por el mundo, y uno va buscando alguna que sea resistente al hongo, al patógeno que tú tengas, que puede ser de cualquier tipo, o
Hoy en día, por ejemplo, puedes buscar cosas que sean resistentes a la sequía para que necesiten menos riego o lo que sea. Buscas la que tiene el carácter de interés y entonces la cruzas con tu patata, con la que quieres mejorar para que sea resistente a lo que sea. Seleccionas en la primera generación y luego vuelves a cruzar y vas seleccionando hasta que consigues lo que a ti te gusta, pero con el carácter que te interesa. Y la base está en tener diversidad en donde elegir. Por lo menos yo tengo que vender eso, que trabajo en un instituto dedicado a la diversidad, ¿vale? Hay otros métodos hoy en día para conseguir diversidad, pero esto es un método muy interesante todavía y que se utiliza diariamente, vamos, se utiliza de forma continua. El primero que se dio cuenta de esto, o por lo menos el pionero más reconocido, fue Vavilov, que fue un ruso que se dio cuenta de que esto de la diversidad tenía interés y entonces se dedicó a recorrer el mundo recogiendo variedades cultivadas y variedades silvestres de las especies que tenían interés para los rusos en esa época, que fue a principios de siglo. Esto fue de los primeros genéticos y desde luego de los primeros genéticos dedicados a la mejora vegetal. Y creó unas instituciones que se denominan bancos de germoplasma, que son básicamente colecciones de semillas, ¿vale?, en botecitos, y además, bueno, y eso lleva asociado una catalogación, una caracterización de cómo es luego cada planta, y qué características tiene y cómo se puede usar para la mejora. Este hombre, que desde luego hizo algo grandioso, no acabó bien porque aquel señor con cara de malo es Lysenko, que era un soviético como Dios manda. Bueno, los soviéticos no tenían Dios, pero como mandaba el partido, y se decidió que la genética era una ciencia antisoviética, porque no se podía asumir que no se pudiese uno no tenía que conseguir lo que quisiese. Es decir, si tenías un olmo y querías que diese pera, Lysenko dijo que era capaz de conseguir que los olmos diesen peras. Y al que se oponía a la idea, se le mandaba a Siberia y moría de hambre, que es lo que le pasó a Vavilov. Los que no fueron tan tontos, por ejemplo, fueron los nazis. Este se llama Heinz Blücher y lo encargaron de una brigada de las SS que a medida que iban conquistando los nazis, iban conquistando la Unión Soviética, estos iban detrás de banco en banco. Él era botánico, aparte de las SS, iban de banco en banco recogiendo toda esa diversidad, ¿vale? Esto no se lo digáis a los de Greenpeace porque enseguida, ¿vale?, va a decir, hostia, genética, esto es brutal, ¿no? Vendrá la imagen, porque esta es la imagen que se quiere dar sobre genético vegetal, ¿vale? Genético vegetal es un tipo que fabrica monstruos. Es un poco absurdo porque ya hemos visto que ya los monstruos ya están aquí, son los que nos comemos cada día. Los hemos seleccionado durante mucho tiempo porque son de interés. Como contraposición, yo creo que se podría dar el ejemplo de uno de mis héroes, que es alguien que nunca habréis oído, al menos la mayoría de los que estáis aquí. Se llama Charles Rick, o se llamaba, y dedicó toda su vida al estudio del tomate, que esto hace una gracia tremenda, ¿no? Joder, el tipo, toda su vida profesional estudiar el tomate, ya ves. Recorrió las zonas en donde el tomate se había originado, que son Perú y Ecuador, o al menos donde están las especies silvestres, y recogió muchas muestras, muchas variedades de especies silvestres, recogió muchas muestras tradicionales y estudió la diversidad y la utilidad de esas variedades. Se dedicó a mejorar con el material que había recogido los tomates que habían cultivado. Los tomates de hoy en día no serían los que son si no fuese por la dedicación de esta persona a la mejora del tomate. Creó un banco de germoplasma muy grande, yo creo que el más grande de tomate que hay en el mundo, y que se dedica a dar esas semillas a todos los investigadores o a toda la gente que tiene interés en continuar con el trabajo de Rick. Además estudió, que es algo que particularmente a mí me gusta, no es que tenga una utilidad así muy grande, estudió la historia del tomate. Se domesticó en Perú y Ecuador, ya te digo, bueno, estaba allí el origen, hay una polémica sobre si se domesticó allí o en México. Él no consiguió resolverla y a día de hoy todavía no la hemos resuelto. Y cuando llegaron los españoles a México, se encontraron allí los tomates y se los trajeron a Europa, y de aquí se llevaron al resto del mundo. Aquí tenéis más o menos los años. En realidad el tomate se popularizó, es que es algo que a la gente le suele llamar la atención. En Estados Unidos, por ejemplo, hasta principios del siglo XX no comían tomates de forma muy seria porque pensaban básicamente que eran venenosos, entonces la gente tenía una cierta reticencia.
En el sur de Estados Unidos sí que se cultivaba porque aquello era México, claro. Y en México era de donde realmente es original el tomate mutante este que comemos hoy en día. Aquí hay una diapositiva que es para que veáis que en ciencia siempre solemos salir y hablar de lo que sabemos, pero hay muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, no sabemos si se domesticó realmente o cuál fue la importancia de la región andina y de la región de Mesoamérica, o quién fue realmente el que domesticó el tomate, cuándo se hizo, porque desde luego cuando los españoles llegaron ya estaba prácticamente domesticado, pero qué cultura fue la que lo hizo, pues todavía no lo sabemos. Tiene un interés histórico meramente, pero bueno. ¿Desde qué especie? No se sabe muy bien si... Bueno, el antepasado silvestre fue desde luego pero no se sabe si pasó por el intermediario de los tomatitos estos rojos, que son una mala hierba que hay en Sudamérica y que luego ha invadido el resto del mundo. Hay polémica sobre si fue directamente a partir de esto o no. Los botánicos con esto son bastante fraticidas, ¿vale? Ven a un hermano que dice en la teoría contraria y se lo cargan si hace falta. Y luego hay cuestiones que tienen más interés práctico. Por ejemplo, ¿cuáles son los genes que se modificaron para dar este mutante? Eso, yo sé que hay aquí gente en la sala que se dedica al estudio del tomate que daría una mano. A lo mejor el brazo entero no, pero daría una mano por saber cuáles en el genoma del tomate las regiones que fueron importantes y cómo se modificaron. Y eso se está estudiando y tiene un interés muy grande porque, claro, si tú sabes qué cosas se han modificado, puedes seguir el proceso de mejora hacia tomates todavía mejores y mejor adaptados para lo que nosotros necesitamos hoy en día. Todo esto son cuestiones abiertas y que hay gente investigando, menos de las que tendría que haber, pero bueno. Aquí tenéis una diapositiva en la que se muestra cómo ha mejorado el rendimiento del trigo desde los años 50 hasta hoy en día, ¿vale? Eso es cuántos kilos se sacan por hectárea de trigo. A ver. Tengo aquí, no, lo he quitado. Esto se basa sobre todo en dos cosas. La principal, y yo que soy químico casi me alegra decirlo, es debida al uso de los fertilizantes químicos. Hubo un tipo que se llamaba de apellido Haber que diseñó un método para fijar el nitrógeno atmosférico en abono químico, y lo convirtió en abono químico, y eso es lo que se utiliza para dar de alimento a las plantas que cultivamos. Además, este tipo fue que ha posibilitado que se obtengan los rendimientos que tenemos hoy en día, fue el que originó uno de los padres de la guerra química, pero bueno, es otra historia, no fue una persona muy excelente. Eso, unido a la mejora, porque algo ha tenido que ver la mejora en esta mejora de rendimiento, ha conseguido que podamos obtener la cantidad de alimentos que tenemos hoy en día y al precio que los tenemos hoy en día, ¿vale? Sin esta revolución no podríamos mantener el precio que tenemos, sobre todo teniendo en cuenta el aumento de la población. Durante ese proceso, además, la mejora ha ido mejorando con el tiempo. Ahora ya no hacemos las cosas tan a lo bestia como antes, que se cruzaban especies juntas sin saber lo que estábamos haciendo. Ahora somos más precisos. Cada vez con el tiempo vamos yendo a la región de interés y ya no juntamos toda la especie, sino solamente la región que es responsable del carácter que a ti te interesa. Además, cada vez la mejora es más rápida, de tardar siglos como se tardaba cuando no se tenía ni idea, a tardar décadas como se tardaba a principios del siglo XX, ahora se tardan años. Todavía se tardan años en desarrollar una variedad nueva. Pero bueno, eso es más o menos rápido comparado con lo que se tardaba antes. Y además cada vez se hacen especies más... Se pueden cruzar especies más distantes, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis unos tomatitos verdes. Esto es una especie de silvestre que se ha utilizado para mejorar el tomate cultivado. Y es una especie que realmente no cruza con el tomate, pero bueno, haciendo trucos y trabajándoselo, uno consigue convencer para que cruce y para pasar caracteres de la especie silvestre que a ti te interesan a la mejora. Pues cada vez somos más capaces de mezclar cosas más distintas. De hecho, ahora ya no tenemos límite prácticamente. La genética es, gracias al código genético, es universal y podemos cruzar casi lo que sea, ¿vale? Mi trabajo es hacer pinzas, ¿vale? Yo hago pinzas para localizar regiones concretas, ¿vale? Y eso es de lo que sé un poco, de algunos tipos concretos de pinzas. De todo lo demás es de cosas que me han contado. Bueno,
ya os he dicho que la revolución verde se basó en la mejora en los fertilizantes, en el riego y el cultivo intensivo. Se mejoró también mucho la forma en la que se cultivaban las plantas y en el uso de pesticidas para eliminar los patógenos de las plantas y la competencia. Todo eso ha hecho que aumente mucho la cantidad de producción y eso ha posibilitado que podamos haber tenido el aumento en la población que hemos tenido desde los años 50 y que no nos estemos matando mucho por la comida todavía, por lo menos en algunos sitios. En otros, evidentemente, el problema es más complejo que producir alimentos y ya está, porque hay que tener en cuenta la distribución de los alimentos, pero si de base no tienes suficiente comida, no puedes mantener la población, ¿vale? Entonces, esto es algo que creo que es imposible no reconocer. Ahora bien, esto ha venido con un coste, claro, se cultiva de forma muy intensiva, lo cual hace que se puedan desertificar zonas. Desde luego se requiere mucha agua para tener un cultivo tan intensivo y eso es un problema porque necesitamos plantas que utilicen menos agua, porque si no tenemos un problema con la sequía importante. Además, algunos pesticidas se han introducido en las cadenas alimentarias, lo cual es un problema bastante grave y que hay que controlar, pero claro, hay que controlar tanto el problema como saber por qué se está haciendo y qué es lo que estamos obteniendo a cambio, no solamente una cosa. Y luego está el problema de los nitratos. Los nitratos son los derivados de la fertilización intensiva que se hace, que para las plantas y para los ecosistemas es un mana caído del cielo, ¿no? Lo que pasa es que si cae mucho mana del cielo al final te acaba aplastando. Y eso es lo que está sucediendo. A los lagos y a los mares llega demasiado nitrato, eso es básicamente comida para los ecosistemas sufren una explosión de vida que consume el oxígeno y mata todo lo demás, ¿vale? Y eso es un problema que tenemos, un problema real al que nos enfrentamos. Todo esto no son problemas de broma que digan los ecologistas. Yo me considero a mí mismo, aparte de genético, ecologista. No solamente tienen que ser ecologistas los que militan en ciertas organizaciones. Además, a todo esto, la FAO, que es la organización dedicada a la alimentación de la ONU, nos recuerda que la cantidad de gente que vive en este planeta no ha parado todavía de crecer. Las estimas más o menos son que llegaremos a los 10.000 millones si todo va bien. Quiero decir, podría ser peor y que hubiese una catástrofe y no llegásemos, o que creciese todavía más de la cuenta. Pero vamos, si van las cosas bien sería unos 10.000 millones de personas. Y para eso necesitamos seguir aumentando la producción, pero sin cargarnos completamente los ecosistemas, porque al final los ecosistemas tienen un límite. Si tú tienes agua, es el agua que tienes, ¿vale? Entonces necesitamos seguir mejorando las plantas para enfrentarnos a este desafío. Y además tenemos el problema del verano. Ya os he dicho que el verano está llegando, sobre todo aquí hoy. Ya hemos visto que hoy se puede declarar que ya ha empezado el verano, y un verano que va a durar mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo, pero va a durar muchos años. Hemos abandonado la época climática que empezó con el fin de la última época glacial, y ahora hemos inducido un cambio climático y nos tendremos que adaptar a él, porque el cambio climático ya está aquí, va a continuar y no se puede detener fácilmente, ¿vale? Entonces tenemos que adaptarnos. Por ejemplo, eso va a cambiar el régimen de lluvia, y el régimen de lluvia es algo que evidentemente va a afectar al cultivo de las plantas, y eso va a afectar a la comida que necesitamos, ¿vale? Todos estos son desafíos que tenemos planteados. Y aquí está la diapositiva de los transgénicos. Ante todo esto, la gente tiene obsesión por hablar de los chupachups. Es como si yo digo, vamos a hablar sobre el problema de la alimentación en el mundo, y te empeñas en hablar solamente de los chupachups, que si los chupachups causan caries, que si los chupachups tal. Dice, hombre, vamos a ver, si los chupachups tienen sus partes positivas y sus partes negativas, podemos discutir sobre los chupachups, pero hombre, estaría bien tener una perspectiva más global y no estar obsesionados con el tema de los transgénicos, ¿no? Yo he atacado mucho los transgénicos, creo que se han utilizado mal, sobre todo desde un punto de vista legal, ¿vale? Creo que el aspecto legal es claramente mejorable, pero bueno, aparte de hablar de los transgénicos y de si son mejores o peores, o si la mejora tradicional está superada o no está superada por la biotecnología más moderna, bueno, yo creo que se pueden hablar de otras cosas, y esa era la idea de la charla, ¿no? Plantear un poco
el fondo de la cuestión. Porque claro, si no te dicen, es que están metiendo genes y los tomates no tienen genes. Hombre, los tomates ya tenían genes. O es que están haciendo mutaciones. Es que los tomates ya son mutantes, ¿vale? Esa era la idea. Respecto a cómo nos enfrentamos a los desafíos que tenemos en marcha, hay algunas noticias que son muy buenas. La tecnología está mejorando muchísimo y esa es muy buena, sobre todo para mí, que me da de comer, porque justamente ha dado la casualidad que estoy en un tema que es el tratamiento de la información genética, que ha sufrido una revolución increíble, que nadie se esperaba. Los mejoradores hace 4 años no creían que iban a tener las herramientas que tienen hoy en día, ¿vale?, a su disposición. Y esto yo creo que va a revolucionar la mejora, igual que está revolucionando la medicina, ¿vale? Estos son todo tecnologías copiadas de los médicos, porque cuando uno habla de comida se ve que la comida no es muy interesante, porque aquí como nos sobra, y entonces el presupuesto que se dedica a investigar todas estas cosas es muy exiguo, mientras que si hablas de enfermedad, entonces sí tienes bastante dinero. Hay alguna otra cosa que me parece más problemática, de la que desde luego no soy experto, pero me gustaría tratar con gente que sí lo sea. Creo que la propiedad intelectual, que es algo necesario para el desarrollo tecnológico, de eso estoy convencido, pero tiene un equilibrio, ¿no? Hay un momento en el que la propiedad intelectual favorece el desarrollo tecnológico porque la gente es capaz de invertir en un desarrollo tecnológico porque sabe que durante un tiempo lo va a poder explotar, pero se puede llegar a utilizar para impedir el desarrollo tecnológico por parte de gente que tiene capacidad para hacerlo. Y además, otro de los problemas que yo veo como un problema y es que hay cada vez un desequilibrio más grande entre investigación privada e investigación pública. En esto estoy sesgado porque yo cobro de la investigación pública y además de la parte agronómica, con lo cual ya os aviso, pero mi impresión es que mientras que la inversión privada en todos estos temas está creciendo, la inversión pública cada vez es más pequeña, y no digamos ya en España, que prácticamente desaparece. No solamente en agronomía, sino en todo, ¿vale? El ministerio de hecho ya desapareció, ahora ya seguiremos los demás. Somos como muertos vivientes, todavía no nos hemos dado cuenta, pero algún día nos daremos cuenta y nos tendremos que ir ya todos. Y otro de los temas que creo que de cara al futuro tiene interés, y creo que en un debate global hay que tenerlo en cuenta, es este. Cada letrerito de estos, que no se ve muy bien, es una empresa que existía en los años 90, una empresa de semillas, dedicada a todos estos temas, ¿vale? A la investigación y a la comercialización de semillas. Desde los años 90 se ha dado lugar a un proceso de concentración, y ahora solamente hay 6 casas grandes de semillas porque han absorbido prácticamente a todas las demás. Quedan algunas todavía sueltas, pero son muy pequeñas y no tienen mucho interés, porque si tuviesen algún interés las comprarían, ¿vale? Monsanto, además de hacer transgénicos, tiene mucha pasta y es capaz de comprar cualquier cosa que tenga interés en agricultura, ¿vale? Y a mí no me parece que esto sea una noticia muy buena de cara a la mejora y al continuo desarrollo de los cultivos, porque el sueño del libre mercado produce monopolios, ¿vale? Y el monopolio, desde luego, creo que no es bueno para la investigación y para el desarrollo. Pero bueno, de esto tampoco soy experto, solo que vi esta diapositiva y me llamó la atención como algo a tener en cuenta. Y con esto ya lo dejo. La idea que querría que os llevaseis es simplemente que cuando volváis a ver un tomate, un melón o un calabacín, no penséis que es algo que vino de los hobbits, sino que penséis realmente que es un objeto tecnológico, ¿vale? En la que se ha invertido mucho esfuerzo durante milenios y que recientemente se está invirtiendo mucha tecnología, ¿vale? Esto es como un iPhone, esto es tecnología, ¿vale? Lo que pasa es que es la ensalada. De hecho, aquí, en este tomate, hay un montón de especies silvestres ya que se han introducido desde los años 50. Se ha introducido muchísima más diversidad de la que se estaba cultivando antes. Y todo esto es un desarrollo tecnológico para seguir mejorando los alimentos, para seguir produciendo cada vez más con menos insumos, es decir, con menos agua, con menos fertilizantes, y tomates que duren lo máximo posible, que se adapten a nosotros lo máximo posible. Entonces no volváis a ver esto como algo natural. Y con eso ya...